Buenos días, hermanos. Lo primero, para los que no me conocen, me llamo Sebastián, tengo 29 años, tengo una mujer que se llama Victoria y tenemos una niña que se llama Ela. Entonces, bueno, esta es mi pequeña introducción de quién soy yo. Simplemente soy una persona que intenta hacer lo mejor para lo que Dios quiere en nuestra vida como familia, y saliendo de ahí, pues me ha tocado oír la predicación y bueno, pido al Señor que me ayude a poder transmitir lo que Él me ha dado, que no sean palabras mías, ¿vale? Vamos a orar. Señor Padre Santo, gracias por este momento, Señor, gracias porque sabemos, Señor, que tú eres un Dios vivo, Señor, que tú eres un Dios que murió y resucitó, Señor, que eres un Dios que nos ha dado la vida eterna, Padre, y que estarás con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Ahora te pido que mis palabras no sean mías, que no tenga yo que decir más, sino que seas tú hablando por medio de mí, Señor. Te lo pido todo esto en nombre de Jesús. Amén. Bueno, el título de la predicación es ¿cuál es tu respuesta a Dios? Me gustaría que abriéramos el libro de, Mateo. Y no lo cerremos porque vamos a estar moviéndonos un poco por él. Es una forma distinta a como suelo predicar, pero me ha parecido interesante para poder mostrar todo, empezar desde el principio, resaltar algunas cosas y terminar por el final. Pues vamos a Mateo 1. Insisto, pido un poco de paciencia porque es un poquito más bien histórico y no tanto práctico. Eso es, al final encontraremos la parte de la conclusión, que es la parte práctica. Vale, el primer punto, la primera parte del bosquejo va del capítulo 1 al 7 y se llama Jesús, el cumplimiento de la ley. Del 1 al 17, Mateo nos presenta la genealogía de Jesús, dando importancia a la idea de que Jesús es el hijo de David, el hijo de Abraham. Esto es de vital importancia para Mateo. Él está resaltando, está haciendo hincapié en la idea de que Jesús es la promesa de Dios al pueblo de Israel. En el 1.23, que alguien lo lea, por favor, 1.23. Mateo 1.23, vamos a ir leyendo parte, quien quiera participar. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, y traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Tengamos en mente esta idea, Emmanuel, Dios con nosotros. Es vital e importante para Mateo esto, que luego lo veremos al final. Luego hay otro punto, del 5, 17 y 12, Jesús vino a cumplir la ley. ¿Vale? En el 5.17, que alguien lo lea, por favor. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Vale. Está marcando aquí Mateo que Jesús no vino a romper el Antiguo Testamento o la antigua ley. Está marcando que a ver, 5.17 marca que él no vino a romper la ley o a los profetas, sino que vino a cumplir esa ley. Es interesante que Jesús sube al monte para hablar a una gran multitud, y algo similar hace Moisés cuando sube al monte y Dios le da las 10 leyes. ¿Vale? Aquí hay un paralelismo. Vamos al 7.12, quien lo tenga, por favor. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Otra vez, ley y profetas. No vengo a romper ley, no vengo a quitarle importancia a los profetas. El segundo bloque va del capítulo 8 al 20 y lo vamos a llamar Jesús nos acerca el reino. En el capítulo 8, vamos al capítulo 8, podemos ver de qué manera Jesús nos acerca al reino de Dios, a nuestras vidas. Si nos damos cuenta y leemos los titulitos del capítulo 8,
nos vamos a dar cuenta que Jesús sana a 3 personas. Sana a un leproso, del 1 al 4, salva al siervo del centurión y sana a la suegra de Pedro. ¿Vale? 3 milagros, y acto seguido Jesús hace una invitación a los seguidores y les dice, por favor, que alguien lea el 14-17 del capítulo 8. A la casa de Pedro y dio a la suegra de este que estaba posada de mano con fiebre. Tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él los demonios. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho sobre el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Vale. Aquí me he confundido, y sería el 18, que le dice: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Vale, entonces otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero contigo. Y Jesús le dijo en el 22: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. 3 milagros, Jesús le dice: sígueme. Vuelven a pasar otros 3 milagros, calma la tempestad, expulsa demonios y sana un paralítico. ¿Y sabéis qué hace Jesús? En el 9:9 vuelve a llamar. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y luego siguen otros 3 milagros. Pensando en esto, yo decía, es difícil ver de qué manera Dios nos ha acercado al reino, como pone aquí, Jesús nos ha acercado al reino. ¿De qué manera lo podemos ver de una forma clara? Ahora mismo no vemos milagros todos los días como en su época ellos veían. O no vemos cosas sobrenaturales. ¿Cómo sé que Dios me ha acercado al reino? Si vamos a la misión de los 12, Jesús nos extiende ese llamamiento a arrepentirnos y a seguirle por medio de su palabra. Ella misma da testimonio de mí, dice Juan 5, 39 y 40. Cuando Jesús hace este tipo de llamamiento después de los milagros, hay 2 tipos de contestaciones. Tipo de respuesta, contestación. Hay 2 tipos de contestaciones. Uno, por parte de la gente que le seguía, dijeron: Señor, yo te quiero seguir, y le siguen. Y luego, por otra parte, por los fariseos, los rechazaron porque ellos veían que Jesús estaba enseñando algo nuevo de lo que las Escrituras decían. Pero se habían olvidado de lo que Mateo había remarcado al principio, que era que Jesús era el cumplimiento de esa ley. Ellos no veían esto, estaban cegados. Entonces ellos dijeron: no, nosotros no seguimos a este porque este ha venido a romper la ley, en el sentido de, está diciendo que eso ya no vale. Y Jesús dijo: no, yo he venido a cumplirla. Entonces aquí están las 2. El pueblo le dijo: Señor, yo te sigo. Y los fariseos decían: yo no te quiero seguir porque tú eres un Dios una persona que está diciendo cosas que no son verdad. En el capítulo 16 vemos varias cosas, y una de ellas es: los fariseos también habían visto todo lo que Jesús estaba haciendo durante todo este tiempo. Habían visto los milagros, habían visto la multiplicación de los panes y los peces, habían visto muchas cosas. Pero ellos le dijeron que hiciera otro milagro más. Y Jesús, sin decir nada más, se da la vuelta y se va. Después de esto, los discípulos también habían visto todos estos milagros. Y hay una escena en la que ellos dicen: uy, nos hemos olvidado del pan. Cuando Jesús está hablando de la levadura. Y dice: nos está diciendo a nosotros que nos hemos olvidado del pan. Y Jesús le contesta: no estoy hablando de eso. Lo que estoy hablando es que cuidado con lo que se está enseñando. Y les dice que son hombres de poca fe, porque todos los milagros que habían visto anteriormente y ahora no sabían que Dios podía hacer cualquier otro milagro.
Jesús les está marcando un pequeño cambio. En los versículos 13 y 20 del 16, para mí es clave en todo esto. Y es que en medio de este caos, en medio de este lío, imaginaos, unos decían que Jesús era el Mesías, otros decían que Jesús era un hereje y otros decían que Jesús era pues otro profeta más. Claro, los discípulos en medio de todo esto, yo me imagino, me pongo en la situación y yo creo que yo también estaría muy liado diciendo, bueno, ¿y entonces qué pasa aquí? Pues claro, unos dicen que Jesús no es nadie, otros dicen que Jesús es un profeta, otros dicen que es Dios mismo. ¿Quién es Jesús? ¿Qué es Jesús? Pero Jesús le pregunta directamente a los discípulos, en el 15, en el capítulo 16, versículo 15. Y vienen aquí una de las mayores confesiones por parte de su discípulo, Pedro. Y es el versículo 16. Si alguien lo puede leer, por favor. 16. Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vale. En medio de todo esto, en medio de este caos, en medio de este lío, hay una revelación por parte de Pedro y dice, tú eres el Hijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Acto seguido, después de esto, Jesús anuncia que va a morir. Jesús sigue enseñando acerca del amor y sigue predicando. Jesús y pone en claro unos pocos asuntos aquí en el 20. Honor al servir. Es decir, tenemos un honor el honor es poder servirle a Dios. Les marca que hay un nuevo cambio. Ya no es venganza por venganza, sino es venganza por perdón. ¿Cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Hasta 70 veces 7. Les marca, ya no es ojo por ojo, diente por diente. Ahora es amor sobre todas las cosas. Obtén riquezas al entregarlo todo. Esto es lo que le dice en el 19. Vamos al capítulo 19. Lo que le dice al joven rico. Le dice, 16 al 30. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, todo lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me hace falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Otro llamamiento. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús nos llama a servir, nos llama a perdonar y nos llama a entregarlo todo por Él. Pero hay un cuarto paso más. Para seguir al Mesías siervo, tienes que ser un siervo. En el 20, del 20 al 28. Entonces, viendo todo esto, ¿vale? Haciendo un pequeño resumen, hemos visto que Mateo marca que Jesús es la promesa que se le hizo a Abraham. Vemos que Jesús es la promesa, que Jesús cambia el ritmo de la historia, pues ya no es venganza, ya es amor. Y vamos un poquito más. El siguiente bloque va del 21 al 28. Y lo vamos a llamar el choque de los reinos. Cuando Jesús entra en Jerusalén, Él hace una entrada triunfal. Pero enseguida ve lo que estaban haciendo dentro del templo y Jesús quita todo lo que estaba ahí. Jesús estaba marcando que este es el choque de los dos reinos. Es que esto me cuesta expresarlo. Es decir, Jesús entra como Hijo de Dios, como no guerrero, pero hace justicia en cuanto a lo que se estaba haciendo en el templo.
¿Vale? Lo entendemos de esta manera, es que me cuesta entenderlo a mí. ¿Sí? O sea, Jesús es a la vez humilde porque no viene a pelear, pero ve que está haciendo injusticia y hace justicia. Una cosa no quita la otra. Vale. En el 26, en el capítulo 26, ya vamos más rápido, vemos que ya se está entramando todo el plan para matar a Jesús. Y en el versículo 47 se hace efectivo el arresto de Jesús. En el 27, capítulo 27, vemos la sentencia a muerte y la crucifixión y su muerte. ¿Vale? Entonces, hasta aquí, mi única idea ha sido que la palabra de Dios hable a través de su propia palabra y que impacte nuestra vida. No he querido decir nada, sacar conclusiones de esto o aquello, no he querido dar mi punto de vista, solo he intentado hacer un breve resumen del Evangelio de Mateo, intentando ser fiel a lo que Mateo quiso decir. Espero haberme acercado lo máximo posible al contexto del momento y haber hecho de la mejor manera. Insisto, mi único objetivo con esto es que podamos leer, buscar, escudriñar su palabra y allí encontraremos al Dios que vino en forma de hombre a este mundo, que cumplió la ley de principio a fin, que nos acercó el Evangelio a nuestra vida y que le dio otro sentido. Todo esto hasta el capítulo 27, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 27, es una historia corriente y muy bonita, digna de Disney y digna de ponerlo en los libros de historia o como un granito de historia. Que todo acaba con la muerte de alguien y eso le da un sentido, primero, doloroso y segundo, que bien, murió con sus ideas. Esto les ha pasado a grandes pensadores como pudieron ser Martin Luther King, como pudieron ser Indira Gandhi, que no tiene nada que ver con Mahatma Gandhi, John F. Kennedy o Mahatma Gandhi, ¿vale? Y mucha gente que ha muerto con sus ideales. Hasta aquí no hay ninguna diferencia, hasta aquí es todo lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Jesús y todos los demás que han hecho cosas buenas? Es la vida normal de mucha gente que ha marcado grandes diferencias en la historia y también ha muerto a causa de sus ideas. La única diferencia entre Jesús y todos los antes pronunciados fue la siguiente. Dios se hizo hombre, Dios con nosotros, Emmanuel 1:23. Cumplió toda la ley al pie de la letra. Él mismo lo dijo en el 5:17. Nos acercó el reino a nuestras vidas cotidianas. Se presentó como hombre en el 1:21, sufrió como hombre. Nos dio la libertad de seguirle o no. Jesús sabía que hacía la voluntad de Dios. Pero hubo algo que cambió todo esto y vamos a verlo en el capítulo 28, 6. Dice la palabra de Dios en el 28:6, no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Ha resucitado. Se cumplió el 100% del Antiguo Testamento, ese Cordero que quita el pecado, que cumplió las Escrituras, ha resucitado. Jesús ha resucitado. ¿Cómo acaba todo esto? En el 28:20, que es el último, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Se cumple ese Emmanuel en 1:23 con el final. Emmanuel, Dios con nosotros. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Viendo todo esto y leyendo su palabra, a mí me surgían varias dudas. Claro, sé que la historia ahora no tiene mucha concordancia con lo que es como, ¿a qué objetivo? ¿Qué quieres llegar? ¿Qué quieres decir? Pues aquí, después de leer esto, a mí me surgían varias preguntas. David, ¿puedes un momentito, por favor? Me surgían varias preguntas. Y es, ¿de qué me tengo que arrepentir? ¿Por qué me tengo que arrepentir? Dice la Biblia que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados.
Efesios 2:5. ¿Qué delitos he cometido yo? Yo nunca he robado. Yo nunca he robado, bueno, nunca has robado aunque sea un caramelo, 1 euro a tu madre para comprarte lo que fuera. Ya has pecado. ¿Has mentido alguna vez? Aunque sea una mentirita piadosa de esas que casi no se notan. Ya has pecado. Has hecho algo que sabías que estaba mal, pero como nadie te ve, ya has pecado. Entonces, ¿qué nos quiere decir Dios con todo esto? Sin temor a equivocarme, Dios nos está diciendo, yo he pagado por ti el precio. Dice la Biblia en Juan 3:16, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cuál es tu respuesta a Dios? ¿Amarás más las cosas que a Dios? Oyendo esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. O de lo contrario, aunque tengas dudas, aunque caigas, aunque te equivoques, dirás como Pedro. Vamos a la Biblia. Dirás como Pedro, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Estás preparado para seguirle? ¿Quieres seguirle? ¿Qué te impide que lo hagas hoy? ¿Qué te impide que digas, ese Dios que vino, ese Dios que sufrió, ese Dios que fue clavado en la cruz y sobre todo, ese Dios que resucitó, es mi Dios? ¿Qué te lo impide? Cada día Dios nos da una oportunidad nueva y hoy es una oportunidad nueva. No mañana, es hoy. Me gustaría animar a que nuestra vida, nuestro sentido de vivir, no sea cosas vanas que se desvanecen, que hoy tenemos y mañana no. Como puede ser algo tan digno como tener una familia, pero hoy tenemos y mañana un trabajo. ¿Quieres seguirle? Insisto, ¿por qué no hoy? ¿Qué hay de diferente? Quiero volver a repetirlo. ¿De qué me tengo que arrepentir? ¿Por qué me tengo que arrepentir? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué delitos he cometido? Bueno, alguna vez hemos robado lo que fuera, una cosa pequeña, o hemos hecho una mentira piadosa. ¿Qué nos quiere decir Dios con todo esto? Insisto, estoy repitiendo. Sin temor a equivocarme, Dios nos está diciendo, yo he pagado por ti ese pecado en la cruz. Sin temor a equivocarme, Dios está diciendo, yo he pagado por ti y nos sabe por nombre eso que tú has hecho. Yo lo he pagado. Entonces, sígueme. Lo mismo que le dice a los discípulos, sígueme. Había mucha gente allí, mucha gente que le seguía solo por un objetivo en concreto, como podían ser los fariseos, que lo único que querían era pillarle. Y había otra gente que quería que Dios, que Jesús, transformara sus vidas. Esto no significa que ya está todo hecho y que ya le sigo y ya, ¡pum!, se acabó. Esto quiere decir que, aunque peque, aunque caiga, mi única esperanza es que este Dios murió y pagó por mí. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Amarás más a las cosas que a Dios? Oyendo el joven esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. O de lo contrario, aunque tengas dudas, caigas, aunque te equivoques, dirás, como Pedro en el capítulo 16, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Estás preparado para seguirle? ¿Quieres seguirle? ¿Qué te impide que lo hagas hoy? Ese Dios que sufrió, que fue clavado en una cruz, resucitó por ti y por mí. Cada día nos da una nueva oportunidad. ¿Por qué no hoy? Me gustaría que cada uno oráramos y con sinceridad ante Dios, no ante nadie, ante Dios, pongamos
en las manos lo que tenemos y le digamos: Señor, esto es tuyo, yo soy tuyo, haz de mí lo que quieras. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál es tu respuesta a Dios?